Muy buen día a todos. Habla el maestro en arquitectura Manuel Coria Guerrero y les quiero dar la bienvenida a este pequeño tutorial que tiene como nombre el de auxiliares y alternativas para levantamientos topográficos, que esto es pues una de las primeras cosas que debemos de aclarar. El presente instructivo y las herramientas que les voy a presentar pues no sustituyen a lo que es un levantamiento topográfico, pues elaborado por una cuadrilla de topografía. No se puede comparar el nivel de calidad, el nivel de precisión que podemos obtener a través de este procedimiento, pues comparado con el de una cuadrilla de topografía. Definitivamente no está 100% recomendado para un trabajo profesional, para un trabajo de un proyecto ejecutivo, pues no lo recomiendo en su totalidad, pero para un nivel de anteproyecto, para conocer o darnos una idea de las características del terreno, o para algún trabajo académico en donde se nos esté solicitando la elaboración de un plano topográfico, pues definitivamente en esos dos casos sí nos puede servir de muchísima ayuda y se ve muy profesional. Pero bueno, no sustituye en ningún momento a un levantamiento topográfico elaborado por una cuadrilla. Entonces, dejando eso en claro, vamos a presentarles este procedimiento que, bueno, es una de las tantas alternativas. Esta es pues la que yo sugiero. Bueno, primeramente pues tenemos que entender qué contiene, cuál es el contenido de un plano topográfico para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que identificar. Entonces, primeramente, pues como pueden ver en pantalla, debemos de tener las medidas precisas de lo que es el terreno que vamos a construir, que vamos a utilizar, además de las preexistencias, es decir, todas aquellas construcciones que se encuentren al interior del terreno y de preferencia a sus alrededores. Como pueden ver, no existen o por lo general una cuadrilla de topógrafos no te va a poner las cotas visibles dentro del dibujo, porque para ello se realiza aparte lo que es o lo que conocemos como el cuadro de construcción. El cuadro de construcción pues contiene toda la información necesaria para que, en todo caso, si nosotros no contáramos con este dibujo y si solamente contamos con el cuadro de construcción, con eso basta para que un buen dibujante, utilizando el programa de AutoCAD, lo pueda reproducir sin ningún inconveniente. Entonces, esto es lo mismo que nos han enseñado en las clases de topografía, en donde la estación pues significa el punto donde nos colocamos, el punto visado significa el siguiente extremo, la inclinación con base en las coordenadas y las orientaciones, la distancia que hay entre esos puntos y sus coordenadas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, que un plano topográfico pues debe de incluir el dibujo en planta, debe de incluir su cuadro de construcción, pero aparte debe de incluir la altimetría. ¿Qué es la altimetría? Bueno, se representa de dos maneras. Gráficamente lo podemos apreciar a través de las curvas de nivel, que es la que vemos en esta parte de la pantalla. Las curvas principales, que en este caso son curvas a cada metro de diferencia de altura, y aparte contamos con unas curvas secundarias que tienen una separación en altura de 20 centímetros. Entonces, esa es una de las maneras en las que podemos representar o se debe de representar la altimetría en nuestros terrenos a través de las curvas de nivel. La segunda, el segundo, la segunda manera en que representamos la altimetría es a través de los cortes del terreno, secciones del terreno, cortes por sección. Son varios términos, pero al final de cuentas se refiere a lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, cada punto, cada línea que vemos aquí con la clave ST,
que significa sección de terreno, pues significa que es literalmente como si hubiéramos hecho un corte en sentido transversal y nosotros pudiéramos apreciar cómo se ve ese perfil. Entonces, estas tres cosas son indispensables para un levantamiento topográfico: el dibujo en planta, el cuadro de construcción y la altimetría representada a través de sus curvas de nivel y los cortes del terreno o secciones del terreno. Esto debe de incluirlo para que nosotros estemos con toda la certeza de conocer nuestro terreno. Muy bien, entonces, ¿qué alternativa tenemos en caso de que pues no contemos con una cuadrilla de topógrafos que podamos mandar a hacer este estudio? Bueno, podemos aprovechar algunos programas que tenemos disponibles y sobre todo algunas herramientas para realizar un plano que contenga la información pues principal, la información básica y casi aproximada de lo que estoy solicitando en este plano, de lo que solicitamos. Y los programas que vamos a utilizar, pues bueno, no son tan complejos. El primero de ellos, pues como pueden ver, es el programa de AutoCAD, que para todos los que somos arquitectos, ingenieros, etcétera, pues ya es totalmente reconocible. El siguiente programa que vamos a necesitar es el programa de Google Earth Pro. Aquí tienen que asegurarse que sea la versión Pro, la versión que se descarga y que tenemos que instalar en nuestras computadoras. No sirve la versión, si ustedes solamente digitan en su navegador Google Earth, los va a mandar a una página de internet que sí tiene un contenido parecido al programa, pero las herramientas son muy limitadas. Y en el caso de Google Maps, pues es una cosa totalmente distinta, por eso pues nos tenemos que asegurar que sea la versión profesional. No te requiere ninguna suscripción, no te requiere ningún tipo de pago, es totalmente gratuita. Y el último programa que vamos a utilizar es el Global Mapper. Este es uno de muchos programas que hacen pues básicamente lo mismo, en los que a partir de imágenes satelitales, este tipo de programas interpreta esas imágenes, interpreta esa información y se pueden realizar mapas temáticos de muchas cosas. Ojo, no es la panacea, no es que te haga el trabajo automáticamente, sino que este tipo de programas basados en información satelital, lo que hace es una interpretación. Por eso nosotros tenemos que darle la información correcta o pedirle la información correcta para que el programa nos interprete correctamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, de ahí la importancia de que sepamos utilizarlo correctamente para no caer en información que no es la más adecuada. Bien, pues vamos a empezar entonces con este instructivo y vamos a dar inicio con el programa de AutoCAD. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos la unidad de medida correcta. Si bien sabemos que AutoCAD trabaja con unidades sin que especifiquemos exactamente con qué unidad estamos trabajando, porque posteriormente cuando hacemos la impresión a través de los comandos de la escala, pues ahí podemos dar esa información de con qué unidad estamos trabajando. Si trabajamos exclusivamente con AutoCAD no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si vamos a importar o a exportar información, allí sí tenemos que asegurarnos de tener la misma unidad de medida, porque si no, al momento de las importaciones, podemos tener información en otra unidad, lo cual nos va a arrojar datos incorrectos. Para poder asegurarnos de esta información, lo único que tenemos que hacer es digitar la palabra units. Si lo tienen en inglés, los va a detectar automáticamente. Si lo tienen en español, pues sabemos que solamente con que coloquen un guión bajo al inicio del comando lo detecta con el idioma de inglés. Entonces, en esta pantalla que aparece en esta ventana que se desplegó,
pues lo que tenemos que asegurarnos es que en la parte donde dice escala de inserción, automáticamente por default te lo va a dar en pulgadas, por lo que en esto nosotros tenemos que manejarlo en metros. Con eso es suficiente, ya sabemos que los ángulos son decimales, estamos en el sistema internacional. La precisión la podríamos cambiar a 2 decimales, no es no es muy común tener 4 decimales, y con eso es suficiente, damos OK. Con eso ya estamos en las unidades correctas. Bueno, para poder empezar a entender cómo funciona este tema de la topografía, ayudándonos con AutoCAD, pues tenemos que saber que AutoCAD nos permite trabajar con coordenadas o a base de coordenadas. Un ejemplo es, si yo voy a utilizar un círculo. Si yo utilizo, hay muchas maneras, como sabemos, AutoCAD podemos utilizar muchos comandos para hacer la misma acción. Yo, por ejemplo, si utilizara el comando desplazar, el comando mover, a partir de su centro, si en este momento que tengo seleccionada la figura, en lugar de desplazarlo manualmente, yo me paso a la barra de comandos y coloco, como ejemplo, voy a colocar la coordenada X, le voy a poner 0, luego la coordenada Y también le voy a poner 0, y por último la coordenada Z también le voy a poner 0. Si doy un Enter, vemos que el circulito desapareció, pero en lo que en realidad sucedió fue que lo mandé al origen. Le puse coordenadas X, Y y Z, a todas les puse 0, y por lo tanto me mandó al origen como por así decirlo, al origen del espacio de trabajo de AutoCAD. Esa es una manera para poder utilizar las coordenadas. Otro medio es dándole directamente doble clic a lo que es la figura, y vamos a ver que en esta barra, en esta ventana que se despliega, tenemos un centro en X, un centro en Y, y como no tenemos una altura, pues no nos está marcando el centro en Z. Eso es muy importante que lo tengamos ahorita presente, porque de esa manera nos vamos a poder auxiliar a través de otros programas. Entonces vamos a brincar a Google Earth. Entonces vamos a suponer, ya estamos ahora sí en la etapa de realizar el levantamiento. Aquí también tenemos que aclarar, nosotros pues no somos geógrafos ni urbanistas, en donde pues no vamos regularmente no vamos a trabajar con extensiones de tierra muy amplias, con demasiada superficie. Por lo tanto, no esperemos ver tantas curvas de nivel en nuestros proyectos. A lo mucho tendremos entre 5 o 6 líneas de nivel, porque sabemos que si un terreno tiene más del 25% de pendiente, pues entonces ya no es apto para construir. Entonces no esperemos ver demasiada información, porque también casi siempre trabajamos con predios pues relativamente pequeños. Entonces voy a seleccionar un terreno aquí en la ciudad de Morelia, que es el que tengo aquí seleccionado. Y Google Earth tiene un pequeño defecto, que como pueden ver, mientras más nos acercamos, la imagen se empieza a distorsionar, no mantiene la ortogonalidad. Para ello, pues constantemente vamos a tener que estar trabajando con el primer pad para poder, si nosotros seleccionamos la flecha de abajo, la mantenemos seleccionada y desplazamos el mouse hacia abajo, pues ya vamos a recuperar esa ortogonalidad. Y después, con que demos un clic en la N, ya vuelve a girar hasta la posición del norte. Entonces ahora sí vamos a poder ver nuestro terreno en su forma normal, en su forma real. Entonces vamos a ver qué herramientas tenemos. Yo les sugiero que desactiven todas las casillas que se encuentran en la pestaña de capas, porque pues a veces se satura de información que a nosotros no nos es relevante. Entonces vamos a ver las herramientas que tenemos en la parte superior. La primera de ellas es el famoso pin, que es como una tachuela, que si nosotros necesitamos hacer un levantamiento y solamente necesitamos las medidas del terreno, pues entonces esta herramienta nos ayuda muchísimo,
porque la vamos a desplazar al punto en donde empieza, por ejemplo, alguno de los vértices de nuestro terreno. Y aquí ya vemos que automáticamente nos dice la zona, nos dice las coordenadas, y eso es lo que a nosotros nos interesa, estas coordenadas. Aquí me faltó comentarles un pequeño asunto en la configuración. Primero nos debemos ir a herramientas, damos clic en opciones y tenemos que asegurarnos en la pestaña donde dice vista 3D, en el sitio donde dice mostrar latitud y longitud, tenemos que activar la casilla que dice universal transversal de Mercator. Es un sistema de coordenadas que, bueno, no me voy a poner a explicarles qué significa porque va a durar demasiado el video. Simplemente tenemos que asegurarnos que esté indicada y que nuevamente nuestras unidades de medida sean metros. No hay necesidad de mover nada más. Aplicamos y aceptamos, de manera que cuando nosotros utilicemos el pin, nos otorgue este tipo de coordenadas, que son las que necesitamos. Ahora, recordemos que cuando trabajamos con una base ortogonal, pues sabemos que las alturas le corresponden a la Y y la horizontalidad le corresponde a la X. Si nosotros lo traducimos en norte y en este, pues entonces el norte sería la Y y el este sería la X. Entonces nosotros vamos a copiar esta información sin las letras, solamente las coordenadas. Lo voy a copiar y nos trasladamos nuevamente a AutoCAD. Le doy doble clic a mi circulito y en la información donde tenía las coordenadas este, se lo voy a pegar en X. Entonces vemos que al momento de activar la coordenada ya desapareció nuestra figura. No es que haya desaparecido, sino que se trasladó a la posición. Ahora vamos a ponerle la posición norte, que le corresponde a la Y. Copiamos esa información. Pasamos nuevamente a AutoCAD. Sustituimos y damos un Enter. Entonces cerramos la ventana. Y si nosotros lo buscamos haciéndole Zoom Extend, ya este punto, este círculo ya está georreferenciado. ¿Qué significa eso? Que una posición real en que existe en nuestro planeta ya la está correspondiendo en nuestro dibujo. Ahora, yo voy a hacer otro círculo. Lo voy a hacer un poco más corto, más pequeño. Aquí lo importante es que nosotros tengamos como base el centro del círculo. Entonces voy a poner en amarillo el círculo que ya está georreferenciado. Pasamos nuevamente a Google Earth. Voy a desplazar mi pin a otro vértice y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a copiar las coordenadas. Me paso a AutoCAD, mi segundo punto de referencia. Voy a colocar esa información. Y vemos que ya se colocó nuestro segundo círculo en la posición que le corresponde. Es decir, en la realidad ya marqué los dos primeros vértices de mi terreno y en AutoCAD ya están colocados automáticamente. Por lo tanto, si yo tomara una medida del primer punto al segundo, me va a arrojar una distancia real, que aquí me está diciendo que tenemos 176 metros, un poquito más de 176 metros, lo cual quiere decir que ese segmento que acabo de dibujar de mi terreno ya es la medida real. Bueno, ¿cómo podríamos comprobarlo? Aquí voy a cancelar el pin. Tenemos otra regla, otra herramienta que es precisamente una regla. Entonces, si yo utilizo la herramienta línea y hago exactamente esos puntos, bueno, algo similar porque pues se puede mover, y vemos que tiene aproximadamente los 176 metros. Esto es una manera que podemos comprobar que hicimos correctamente el procedimiento. Entonces, si nosotros solamente necesitáramos hacer
el levantamiento con medidas reales, pues tendríamos que seguir este mismo procedimiento, ir colocando los pin en cada uno de los vértices, utilizar unas figuras, en este caso círculos auxiliares. Yo tendría que dibujar un tercer círculo, poner las coordenadas y ubicarlo en la posición. Y por último, el último pin y colocarlo en posición. Y ya tendría lo que es el perímetro de mi terreno. Entonces esto nos sirve mucho pues solamente si necesitamos conocer las dimensiones reales de un terreno sin meternos al tema de las curvas de nivel. Entonces, combinando la herramienta del pin y combinando la georreferencia de AutoCAD, entonces con eso podemos conocer las dimensiones de nuestros terrenos. Bien, antes de que continuemos con la herramienta polígono, vamos a brincarnos a la herramienta regla, que vimos que pues su principal uso es seleccionar dos puntos o seleccionar inclusive una ruta y nos va a dar esas medidas en posición pues horizontal. Entonces aquí recordemos también tener la unidad de metros activada, pero en esta ocasión vamos a utilizar esta herramienta de la línea de la regla, perdón, para poder conocer los cortes, las secciones del terreno, que esto es una de la información que es indispensable. Entonces yo por ejemplo aquí voy a seleccionar una línea que va a atravesar nuestro terreno. Lo voy a seleccionar un poquito más afuera de lo que es nuestro terreno. Entonces yo aquí trazo mi primera línea y me va a decir su distancia. Entonces yo lo que tengo que hacer es guardar esta línea. Y le voy a poner como nombre clave, le voy a poner sección longitudinal. Ustedes le pueden poner alguna clave, pues, etc. Una vez que doy a aceptar, pues pueden ver que la línea ya cambió de color. Lo que sigue es encima de la línea, le voy a dar un clic derecho y le voy a poner la opción que dice mostrar perfil de elevación. Eso automáticamente lo que nos va a hacer es que, como pueden ver, en la parte inferior de la pantalla se va a abrir precisamente un corte, una sección de terreno y nos va a decir cuál es la altura con los metros a nivel del mar más alta de nuestro terreno y cuál es la parte más baja de nuestro terreno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que yo les sugiero para hacer esto más práctico en lugar de meternos con temas de exportar información? Bueno, yo lo que les sugiero es que pueden hacer una captura de pantalla, guardar esta imagen, guardar el perfil y después manualmente ustedes insertan esta imagen, la insertan en AutoCAD y manualmente dibujen con una polilínea el contorno de esta línea para que porque puedan tener lo que son los cortes por sección. Esto es lo que estamos representando a través de la línea del corte del nivel de terreno de la herramienta de Google Earth. Entonces, ¿cuántas necesitamos? Bueno, por lo general, los topógrafos te colocan estas líneas de corte a cada 5 metros horizontales, es decir, en ambos sentidos, tanto en longitudinal como en transversal. Entonces pueden ver ustedes que cada línea roja aquí en el plano pues significa una sección de terreno en los dos sentidos y hay una distancia horizontal de cada 5 metros. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tendríamos que repetir esta operación empezando con uno de los segmentos, uno de los extremos de nuestro terreno, trazar una segunda línea a 5 metros de distancia y así a todas las que quepan en sentido longitudinal y en sentido transversal. La recomendación es hacer una captura de pantalla, guardar la imagen, insertarla en AutoCAD y dibujarla manualmente, pues para hacer más práctico este procedimiento en lugar de estar buscando la manera de exportar la información. Entonces, de esta manera ya logramos o ya tenemos lo que es nuestro terreno dibujado y ya sabemos cómo encontrar las secciones de terreno.
Entonces ya tenemos ahí dos herramientas para nuestro archivo topográfico. Bueno, sabemos que entonces que nuestro cuadro de construcción pues lo vamos a ir trabajando al mismo tiempo conforme vamos encontrando los pins. Conforme los vamos colocando, pues ya sabemos que ya tenemos las coordenadas. Ese va a ser nuestra estación. Tenemos que ponerle nombre a cada vértice de nuestro terreno. Tenemos que poner la información de las coordenadas y su distancia. Entonces, al irlo realizando manualmente con la ayuda de los pins, vamos a poder realizar nuestro cuadro de construcción. Entonces ya tenemos tres cosas de nuestro o necesarias para el levantamiento: el perfil del terreno, las secciones y cómo elaborar nuestro cuadro de construcción. Nos está haciendo falta ya nada más cómo determinar las curvas de nivel. Bueno, para poder hacer ese procedimiento pues también un poquito más práctico, es ahí en donde ahora sí, en el programa de Google Earth, vamos a utilizar la herramienta del polígono. Entonces activamos la herramienta y nosotros aquí hay que tener un poquito de cuidado nada más. Como pueden ver, nuestras herramientas siempre se abren en la parte izquierda de la pantalla y me resulta un poquito complejo estar manipulándola cuando tenemos una ventana activa. Entonces hay que tener siempre visible nuestro terreno. Entonces con esta herramienta nuevamente vamos a hacer nuestros puntos, vamos a ir trazando nuestros vértices del terreno. Entonces esto es precisamente una de las razones del por qué no llegamos a un nivel profesional del levantamiento topográfico, porque bueno, podemos tener aquí unas pequeñas desviaciones al momento de estar colocando nuestros puntos. Puede haber allí algunas pequeñas diferencias que evidentemente un levantamiento en el sitio pues se podrían corregir. Entonces, una vez que nosotros trazamos nuestro polígono, pues también automáticamente ya nos da algún tipo de información. Entonces recordemos siempre que tenemos que tener las medidas, la unidad de medida correcta. Entonces ponemos metros y ponemos metros cuadrados. Entonces con eso ya nos dio que nuestro perímetro en total mide 798 metros y la superficie de nuestro terreno son un poco más de 36.000 metros cuadrados, 36 hectáreas aproximadamente. Pero no es todo lo que nos permite hacer esta herramienta. Si nosotros posteriormente la vamos a guardar, podemos ponerle un nombre para que, en el caso de que trabajemos otros polígonos al mismo tiempo, para que no se nos vaya a confundir. Vamos a ponerlo ahorita de momento nada más terreno de proyecto y aceptamos. Una vez que tenemos esa figura, vemos que aquí en la pestaña de lugares se nos va a abrir esa opción. Lo que prosigue es colocar nuestro cursor encima del terreno propuesto del polígono y nuevamente vamos a guardar. ¿Guardar cómo? Entonces yo aquí ya tengo una carpeta para estos ejercicios. Se queda el nombre del proyecto. Lo importante es que el tipo sea formato KMZ, que es un que es un tipo de archivo que te marca una posición en la Tierra. Entonces nosotros guardamos ese archivo y con eso ya es suficiente de momento con Google Earth. Lo que prosigue es, ahora sí, vamos a pasarnos al famoso Global Mapper. Entonces les comento que hay muchos programas que hacen cosas similares. Yo elegí este programa de Mapper porque pues otras personas me lo habían recomendado y está relativamente sencillo de utilizar. Entonces, nuevamente, como hicimos en AutoCAD y en Google Earth, lo primero que tenemos que revisar es la configuración. Entonces, damos un clic
Y en la opción tenemos que seleccionar la que dice proyección. Todo lo demás prácticamente no tenemos que hacerle mucho caso. Con eso nos tenemos que centrar en la parte de proyección. Y en la barra que se despliega tenemos que buscar la que dice unidad de Mercator. Entonces recordemos que en Google Earth estábamos trabajando con la unidad transversal Mercator. Esa misma tenemos que seleccionarla. Aquí en en Global Mapper aparece como UTM. Entonces recuerden la importancia de trabajar en con las mismas unidades. Entonces, una vez que desplegamos y activamos UTM, tenemos que marcar la zona. Esto es a lo mejor lo que nos podríamos confundir. Bueno, ¿con qué zona estamos trabajando? Ese dato nos lo da Google Earth. Si nosotros vemos en la barra inferior, donde aparecen también los datos de las coordenadas, nos aparece el número 14Q. Si nosotros buscamos en alguna pestaña de algún buscador, de algún navegador, y ponemos, por ejemplo, cuál es la zona de Mercator de Morelia, nos va a aparecer este mismo dato, 14Q. Entonces nosotros es lo que tenemos que buscar, la parte donde dice 14. Entonces aquí está 14 en el hemisferio norte, porque sabemos que nuestro país se encuentra por encima del Ecuador y estamos en el hemisferio norte. Entonces eso es suficiente, no necesitamos más información. El datum no hay necesidad de modificarlo. Recordar la importancia de la misma unidad de medidas, los metros. Y con esa información es suficiente. Damos a aplicar y OK. Posteriormente nos vamos a la opción que dice abrir archivos de datos. Y vamos a buscar el archivo que guardamos de Google Earth y damos abrir. Entonces, como pueden ver, ya aquí me cargó la silueta de mi terreno. Que bueno, no es gran información, realmente no me está diciendo nada adicional a lo que ya sabía. Entonces es aquí donde tenemos que pedirle al programa de Mapper que nos haga una interpretación de la información que ya existe disponible de otras bases de datos. Ojo, aquí quiero hacer mucho hincapié en que es una interpretación y ni siquiera es una interpretación mía, sino que es del programa, de la base de datos. Entonces, no es tampoco la precisión como si una persona estuviera haciendo el levantamiento en el sitio. Me interesa mucho que les quede claro este asunto. Bueno, después de haber hecho el que tenemos ya el polígono y que también ya está georreferenciado, por cierto, lo que sigue es pedirle a Mapper que nos interprete. Pero necesitamos primeramente información. Entonces, para ello nos vamos al icono que tiene un símbolo como de un planeta, de un pequeño mundito. Damos un clic. Si ustedes revisan cualquier tutorial de utilización de Google Mapper, todos, absolutamente todos, te van a decir que dejes la opción de Aster. Esta es todos son bases de datos, pero lo que son específicamente para curvas de nivel, siempre nos dicen que nos quedemos en Aster. No hay que mover nada más, simplemente en el nivel de detalle, pues aquí sí recomendamos subirle al máximo, porque recordemos que nosotros vamos a trabajar con terrenos pues relativamente pequeños y sí nos interesa que la calidad de la curva de nivel pues sea lo más pues intensa posible. Una vez que seleccionamos esta información, damos a conectar. ¿Y qué fue lo que hizo? El programa pues nos puso una fotografía satelital en donde, como pueden ver ustedes, cada color se le está asignando una a cada color se le está asignando una altura. Es una interpretación, por eso les comentaba, es una fotografía satelital que a cada píxel, por así decirlo, se le otorga un color y ese color se le da un dato de altura. Es muy aproximado a la realidad, pero bueno, no es lo mismo que estuviéramos nosotros ahí y
a través de un GPS nos diera el dato preciso. Bueno, aún así, pues esta información tampoco no nos sirve de gran cosa. O sea, vemos pues que sí estamos dentro de un rango de altura, pero hay aproximadamente 30 metros de diferencia entre la parte más baja de nuestra escala hasta la parte más alta. Pero bueno, lo que sigue ahora es pedirle a Mapper que nos haga una interpretación, que nos haga un análisis de curvas de nivel. Entonces, para ello, nos tenemos que ir precisamente a la pestaña Análisis, damos un clic y seleccionamos la opción que dice Generar contornos. Eso es así como lo conoce Mapper, como contornos. Damos un clic y nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Entonces, la unidad de medida pues siempre tendría que ser metros, pero en este caso vamos a dejarlo en centímetros, porque recordemos que pues nosotros en nuestros planos topográficos para uso arquitectónico tenemos curvas de nivel principales a cada metro y curvas de nivel secundarias a cada 20 centímetros. Entonces eso es lo que le voy a pedir a Mapper que me interprete así. Si yo lo dejo como metros, no me permite ponerle punto 20, sino que más bien tendría que manejarlo en centímetros. Entonces yo le voy a decir que necesito curvas de nivel a cada 20 centímetros. Y es muy importante también aclarar nuevamente. La curva de nivel te representa una diferencia en altura, no diferencia horizontal. Entonces yo le voy a pedir que me interprete que a cada 20 centímetros me haga una curva de nivel. Y que mis líneas principales estén a cada metro, es decir, a cada 100 centímetros. Es decir, esa va a ser una línea que va a tener un contorno un poquito más grueso. Y las líneas normales a 20. Entonces, todo lo demás no hay necesidad de moverle absolutamente nada y damos OK. Entonces, como pueden ver, ya aquí me hizo una interpretación de las curvas de nivel de mi terreno. Y podemos ver que aquí ya me está marcando la altura. Esta curva a 1896 metros sobre nivel del mar. Si ustedes de repente me dicen, ¿sabes qué? Como que no es muy legible, no tiene mucho caso tener tantas curvas de nivel. Bueno, podemos eliminar esta barra. Simplemente con que la seleccionemos y demos en el icono que tiene una cruz. Damos un clic y nos va a preguntar que pues tenemos un archivo sin guardar. Si queremos guardarlo, bueno, no nos interesa de momento, le voy a poner que no. Entonces vamos a repetir el proceso. Ya vi que no es conveniente tantas curvas de nivel, entonces regreso otra vez generar contornos. Y le voy a poner entonces que siempre sí lo voy a querer a metros. Porque ya vi que no son tantas curvas. Entonces quiero que a cada metro me haga solamente la interpretación. Y todo lo demás pues ya no lo voy a mover. Y le doy OK. Y entonces vemos que ahora sí ya tenemos algo un poquito más entendible. Entonces vemos que prácticamente la parte central de nuestro terreno pues está relativamente plana y solamente en algunos puntos del lado poniente pues tiene algunas elevaciones. Entonces, con esta información ya después, si ustedes quisieran hacer las curvas de nivel secundarias, pues bueno, ya lo podríamos trabajar en AutoCAD de una manera más rápida, más legible, haciendo simplemente el comando de offset. Bueno, pero ahora lo que me interesa pues es tener esta información en mi archivo de AutoCAD. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es exportar. ¿Qué voy a exportar? Bueno, a mí me interesa solamente las curvas de nivel. Yo no quiero exportar ni la imagen, y el terreno, pues ese sí me interesa. Entonces ya lo único que tengo que hacer es nos vamos a archivo y damos la opción que dice exportar. Entonces recordemos que AutoCAD es un programa que utiliza archivos de vectores. Entonces, nuevamente, pues no les voy a explicar exactamente qué es un vector para no perder ya demasiado tiempo.
Aquí lo importante es que ustedes elijan la opción vector. Y en la barra desplegable de todas las opciones que nos da, pues tenemos que elegir el formato de AutoCAD, que es el formato DWG. Entonces lo buscamos y damos guardar. Aquí prácticamente lo único que tenemos que revisar es la versión del programa que tenemos instalado para que lo podamos abrir correctamente. Yo siempre les recomiendo que guarden todos sus archivos en una o de ser posible en 2 versiones anteriores para que prácticamente lo puedan abrir en cualquier computadora actual sin que tengan ningún inconveniente. Entonces vemos el dato de la versión y guardamos. Nos abre la ventana, ya solamente le vamos a poner nombre clave, vamos a ponerle curvas de nivel y guardamos. Como no es mucha información, vieron que no se tardó gran cosa. Vamos a abrir la carpeta en donde guardé el archivo. Aquí lo tengo, curva de nivel, y vamos a abrirlo a ver cómo quedó. Nos va a salir una advertencia de que ese archivo no fue creado con un programa de AutoCAD, de Autodesk, que si queremos abrirlo vamos a ponerle que sí. Sabemos de dónde lo generamos, por lo tanto no hay inconveniente. Ahora, la primera vez no les va a aparecer nada. Eso es por cómo tenemos configurado las características de nuestro AutoCAD. Yo les recomiendo que demos opciones. Vamos a cambiar el color de la pantalla. Vamos a ponerlo en blanco. Aplicamos y cerramos. Ahora sí, vamos a buscar nuestro archivo, que de repente pues quedan muy pequeños. Entonces aquí está. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, AutoCAD nos dice, o siempre va a tener como referencia su punto de origen. Y como nosotros estamos trabajando con un archivo referenciado, georreferenciado, pues por eso lo va a mandar a la ubicación que le pertenece. Entonces vemos que ya nos exportó las curvas de nivel. Ya si ustedes le muestran esto a un profesor, pues lo van a pantallar definitivamente. Entonces no necesitamos toda la información que está alrededor. Aquí lo que sí es importante es que vean los puntos y que los coloquen en la posición correcta. Entonces podemos ver que nos está diciendo a qué altura está en cada curva, está a cada metro. Entonces recordemos que yo lo hice de esa manera, porque si lo ponía cada 20, pues como que se saturaba la información. Entonces, ya una vez que ustedes ubicaron todas sus curvas de nivel y las dejan dentro de su terreno, pues yo les recomiendo utilizar el comando Extreme. Seleccionamos el contorno de nuestro terreno y vamos a dar un clic por fuera. Eso lo que hace es básicamente corta las líneas que están cruzando con nuestro terreno, y el resto de información pues simplemente ya lo borramos. Entonces, para no tener que estar cortando las líneas de manera manual, como no nos interesa la información del exterior, solamente nos interesa lo que está adentro de nuestro terreno, pues ya de esta manera ya es muy fácil limpiarlo y ya nos quedó nuestro levantamiento topográfico. Si nosotros lo combinamos con el procedimiento donde hicimos los pin para poder construir nuestro cuadro nuestro cuadro de construcción, y aparte insertamos nuestras secciones de terreno que dibujamos utilizando Google Earth, pues entonces ya nos quedó un archivo muy parecido a lo que nos están solicitando. Entonces ya tenemos el predio con curvas de nivel, ya vimos el procedimiento para elaborar un cuadro de construcción y podemos extraer las secciones de terreno a través de Google Earth. Y con eso pues prácticamente ya tenemos toda la información que necesitamos, ya solamente necesitamos acomodarla, ponerle la escala correcta, y pues con esto prácticamente estaremos concluyendo nuestros procedimientos. Lo único que tenemos que más quiero mencionar es que cada curva y el polígono de nuestro terreno viene con esa información. Entonces nosotros vemos, si nosotros seleccionamos cualquier elemento y presionamos la tecla control y la tecla 1 al mismo tiempo, nos aparece la barra de propiedades y nosotros podemos ver que vienen con coordenadas y viene con una altura. Entonces vemos que esta curva
está a la altura de 1896 metros sobre el nivel del mar. Vamos a comprobar nuevamente, esta nos dice que está a 1892. Si la seleccionamos y vemos que efectivamente está a 1892 metros sobre el nivel del mar. Bueno, con esto estaremos concluyendo el tutorial. Entiendo que son muchos pasos, precisamente para eso es la grabación. Me fui solamente con lo básico, sin meterme tanto a explicaciones de por qué cada cosa. El chiste es que sepamos el procedimiento para realizar y obtener esta información. Todo lo demás ya tiene que ser manual, como les platicaba. Si quieren hacer sus curvas de nivel a cada 20, pues entonces sabemos que tendrían que existir 4 curvas de nivel aquí interiores. Ya ustedes considerarán si vale la pena o no. Entonces con esto pues estaremos terminando este pequeño video tutorial. Ojalá que les sea de utilidad. Nuevamente les recuerdo, soy el maestro en arquitectura Manuel Coria Guerrero y ojalá les haya servido esta información. Mucha suerte a todos y que tengan muy buen día.